Ok, en esta presentación vamos a estar hablando sobre el impacto humano de la actividad nuestra en las costas caribeñas del Istmo de Panamá, según el libro de Historia Natural del Istmo de Panamá, el cual destaca en su capítulo 5 qué tipos de intervenciones se hicieron, a lo largo de qué tiempo se hicieron y de qué manera se siguen afectando actualmente con respecto a nuestras actividades que realizamos diariamente. Para destacar, podemos empezar que hay antecedentes que tenemos que tomar en cuenta. El mar Caribe es un mar que realmente por características físicas no es muy favorable para el establecimiento de vida humana debido a que sus altas costas llenas de sal, de altos niveles de salinidad y por ende tierras que no son muy ricas en cuanto a nutrientes que favorezcan a la agricultura, hacen que de cierta forma no hayan existido a lo largo de la historia, que esto lo veremos más adelante, asentamientos permanentes que fueran de larga duración. Pero sí existe una gran diversidad de arrecifes coralinos, de peces y tortugas y manatíes, los cuales abundan en estas zonas de arrecifes que puedan preservar como un nivel de biodiversidad considerable en estos lugares. Por ende, hay que tomar en cuenta que el ecosistema es diverso y de cierta manera también es bastante sensible, cosa que a lo largo del estudio que realiza este capítulo podemos entender qué se ha hecho y cómo se ha perdido poco a poco tanta diversidad marítima en estas costas caribeñas. En la línea de tiempo podemos destacar de manera sobrencisimada cómo ocurrió realmente la evolución de estos cambios en la costa caribeña. La época precolombina desde el 9200 a.C. hasta 1502, de 1502 a 1821, es decir, desde que llegaron y por ende la independencia de Panamá del Imperio Español, la época colonial y finalmente la época postcolonial a partir del 1821 hasta nuestros días. Para destacar por encima que en la época prehispánica, pese a que sí existieron algunos asentamientos y muestras de vida humana y de cacería y de ciertas maneras que demuestran los tipos de actividades que existían en estos territorios, realmente no era una época donde existían asentamientos permanentes, no solo en la costa caribeña del Istmo de Panamá, sino en todo el istmo, debido a ser una zona de tránsito. Aquí ya existían igual muestras de cómo eran las actividades en este momento, qué animales se cazaban, que eran principalmente peces, manatíes, y las armas que utilizaban de caza, las cuales se encontraron en distintos sitios arqueológicos que podemos ver actualmente en lugares como Bocas del Toro, Colón, etcétera. Y por ende podemos destacar que también el tipo de agricultura que se llevaba a cabo, por la razón que fueron expuesta anteriormente, era una agricultura de bosque, que se extraían los recursos de bosques y árboles ya existentes y no se, por ende se deforestaban muchas hectáreas de terreno. Lo mismo con la época colonial, debido a que solo se destacó un poquito más la importancia estratégica que existieron en puertos como el de Portobelo o el de Nombre de Dios y la entrada del Chagres gracias a los fuertes que se fueron construyendo a lo largo de estas costas, que hicieron que hubo una mayor afluencia de personas, sobre todo en la época dorada donde se transitaba el oro que se extraía del Perú hacia la corona española, pero con el tiempo estos asentamientos fueron abandonados, los indígenas eso sí fueron desplazados, exterminados o bien estos se fueron a las montañas y se dice que de cierta forma, debido a la pérdida de población, debido a la poca desarrollo de mestizaje en estos lugares, debido a la pérdida de afluencia, no existieron asentamientos tan permanentes como existieron posteriormente en la época postcolonial. Y por ende aún existía cierto nivel de preservación de las áreas marítimas, pero igual existían actividades como pesca, como caza y ciertos manatíes ya empezaron a extinguirse o a desplazarse a zonas más pobladas desde esta época. Aquí es donde podemos destacar que en la poscolonial se desarrollan las actividades que conocemos actualmente que se desarrollan en la costa caribeña. Los puertos establecidos en el Caribe, como pueden ser los puertos de Cocosolo, Manzanillo, Colón, San Cristóbal, el puerto de Almirante y las actividades agrícolas en las zonas bananeras de Bocas del Toro, las cuales principalmente destacan por el uso de pesticidas y de químicos que preserven las cosechas pero que contaminan las aguas afluviales que llegan al mar. Es con ello que podemos destacar en qué manera en la época histórica el Mar Caribe se vio afectado en las distintas regiones del Istmo de Panamá. En Bocas del Toro podemos destacar que tanto en la precolombina como en la colonial realmente no existía esta intervención tan fuerte de las actividades humanas debido a la falta de población que fuera así intervencionista como fue posteriormente en la época postcolonial, donde no solo actividad bananera, sino también el establecimiento de puertos como el de Almirante hizo que la actividad humana aumentara. Aunque a diferencia de Colón, pues debido a que esta actividad no es tan intervencionista, sí existen, digamos, una mayor conservación de los arrecifes de coral en este punto del mapa.
a diferencia de Colón, donde hubo más actividad de barcos y de tránsito debido al establecimiento primero de los fuertes en la época colonial, como también de los puertos en la época postcolonial y de también lugares como Bahía de Minas, una refinería que posteriormente es solo puerto de recepción de combustible de barcos, los cuales realmente han provocado y aumentado exponencialmente el nivel de contaminación en las costas colonenses. Y es por ello que podemos concluir en que la importancia de preservar nuestra biodiversidad en la costa colonense, en las costas caribeñas, prevalece sobre todo ante el derecho que tenemos por comercializar y por ende explotar el uso económico de nuestras costas de manera producente. Esto es todo. Muchas gracias.